Por allí hay preguntas. Sí, muy claro y muy bien todo lo que nos dice, pero ese tipo de problemas intensos y prolongados que tienen algunas personas en la sociedad actual, como puede ser un padre de familia en el paro, sin trabajo, hipoteca, hijos, una familia grande, eso no es un día, ni dos, ni tres, son meses, meses, años. ¿Eso cómo se enfrenta con eso? Pues poco a poco. Fíjate, los seres humanos tenemos dos opciones generalmente en la vida. Uno, lamentarnos de lo que nos pasa, y dos, buscar soluciones. Está claro que hay situaciones que se cronifican en el tiempo, que son aparentemente más complicadas, pero no por eso insalvables. Si uno se pasa el día pensando en la manera en la que puedo resolver algo que me sucede, buscando alternativas, si me caigo me levanto, si me caigo otra vez me vuelvo a levantar, pues al final la caída cada vez será menos sentida y cada vez el recurso será más potente. Con esto no quiero minimizar situaciones realmente serias, que seguro que hay personas que están pasando situaciones complicadas, pero también te puedo asegurar que yo llevo 15 años viendo situaciones muy complicadas en consulta, mucho. Y te puedo asegurar que de todo se sale, si uno quiere, sabiendo lo que tiene que hacer. Algunos con ayuda, otros con orientación, y otros salen por sí mismos. Es decir, a veces uno está tan perdido que no sabe por dónde tirar, y basta que alguien le diga, ¿ya has pensado que puedes hacer esto? Para ponerse a hacerlo. Así que buscar apoyo en las personas de confianza, buscar ayuda si la necesitáis, pero sobre todo pensar en las soluciones, no en el problema. Si pienso en el problema, tengo dos problemas. El estado emocional que me genero y el problema que ya tenía. Si pienso en la solución, al menos consigo estar ocupado, distraído y buscando una solución a algo que me preocupa o que me bloquea o que me paraliza durante un tiempo, más limitado o más crónico. No sé si te contestaba eso. Sí, sí. Sí, perfectamente. Pero es cuestión de paciencia, mi amor. Como no hay paciencia, no hay nada. Es cuestión de perseverancia. Me gusta más esa paciencia, te digo esa palabra, perseverancia. Fijaros, hay historias realmente dramáticas que yo he escuchado, afortunadamente para mí, porque yo he aprendido mucho de personas con discapacidades serias. Personas que los médicos a lo mejor no apostaban por su recuperación, personas con limitaciones físicas, que a veces uno puede pensar, bueno, pues que no es lo más complicado, pero bueno, historias de superación que te dejan pensando en qué cosas nos preocupamos los que no tenemos problemas, ¿no? Es decir, la gente, y repito, de verdad, lo digo en serio, porque lo creo y porque lo he visto, las personas tenemos una increíble fortaleza que no usamos. Hay que usarla, hay que potenciarla, hay que pensar en positivo, hay que pensar en posibilidades, hay que pensar en qué puedo hacer, hay que pensar en lo que puedo conseguir, no en lo que me falta, no en lo que he perdido, sino en lo que puedo conseguir, en lo que puedo llegar a ser, en lo que puedo llegar a tener, no en lo que no tengo. Si me fijo en lo que no tengo, tendré menos de lo que no tengo. Perdón, tendré más de lo que no tengo. Porque cada vez veo que no tengo, y no tengo, y no tengo, y cada vez agranda el no tengo. Pero si empiezo a pensar en qué tengo, ¿sabéis la cantidad de veces que desdeñamos, que le quitamos valor a las cosas que tenemos? Y el vicio que tenemos. ¿A qué? ¿El vicio que tenemos qué? A muchas cosas. Viendo, le damos importancia, tenemos tanto vicio que no teníamos que tenerlo. Bueno, eso yo he ido, los vicios ya no me he ido tanto. Pero quiero decir, ¿cuántas veces? De verdad, os lo digo de verdad. No sé, igual os digo una cosa que es obvia, pero que estoy segura de que os va a hacer pensar. ¿Cuántas veces, cuántos de vosotros habéis agradecido, a donde sea, da igual, las creencias dan igual, a Dios, al universo, a lo que creáis, estar en vuestra cama, calentitos, cuando fuera hace frío? Fijaros qué cosa tan aparentemente tonta. Pero si yo me acostumbro a agradecer lo que tengo, me acostumbro a mirarlo. Y cuando lo miro y lo agradezco, crece. Crece. De verdad os lo digo, que no es mentira, que crece. Y no crece porque seamos magos ni porque hagamos nada extraordinario, sino porque empezamos a fijarnos en ello. ¿Sabéis por qué muchas personas ven tanto malo? Porque lo miran
Porque están todo el tiempo mirando, me falta esto, me falta lo otro, me falta lo de más allá. Vale, si yo no digo que no te falte, pero ¿cuánto tienes? Mira lo que tienes. Y seguro que tienes tantas cosas que no ves. Yo siempre digo que la felicidad no es nada más que darme cuenta de cada pequeña cosa que tengo. Darme cuenta y darle un valor. Fijaros, yo vivo en un sitio precioso, un bosque, no un bosque encantado, pero al lado de un bosque, y cuando salgo a hacer ejercicio, una de las cosas que más valoro y que más me gustan es el olor de las encinas, el olor de los pinos, el olor del lago que tengo al lado de casa, el olor de invierno. Oye, ¿sabéis cómo huele la Navidad? ¿A qué huele? ¿A que la Navidad huele? Y la primavera huele, las jaras. Es una de las cosas que tenemos todos al alcance de la mano y que se nos pasa. No permitáis que se os pase. No lo permitáis.